Buenos días a todos. La última vez estudiamos las 7 fiestas de Jehová. Después de este estudio, el hermano Carlos señaló 2 cosas que pueden llevar a confusión, con las que estoy totalmente de acuerdo y por las cuales es necesario hacer una corrección hoy. Saben, cuando estudian la palabra de Dios, su enseñanza debe basarse en lo que dicen las Escrituras y deben ser claros, precisos. Por esto consultamos los versículos bíblicos, interpretándolos en su contexto para no cometer errores. A veces pueden interpretar las Escrituras de manera diferente a otro hermano porque hay pasajes más o menos difíciles. Pero lo más importante en este tipo de situaciones, ¿sabes qué es? Es saber reconocer cuando se equivocan, cuando han cometido un error y cuando alguien se los señala. Y eso para algunos cristianos es muy difícil. Es cuestión de humildad y orgullo. El Señor ama la humildad y odia el orgullo. Conozco a cristianos verdaderos que conocen muy bien la Biblia y que al enfrentarse a situaciones embarazosas, porque se equivocan en sus enseñanzas y se les señala con pruebas, persisten en sus explicaciones y defienden sus posturas como si estuvieran en una pelea de boxeo. ¿Y saben por qué? Porque alguien que lleva 40 años enseñando, alguien con autoridad en la congregación, le cuesta mucho aceptar y decirles a todos que durante 40 años se ha equivocado enseñando de esta manera, porque no quiere parecer tonto, quiere mantener su alta posición. Y este es un gran problema porque lo veo en todas partes en Francia. Pero no creo que es un problema de nacionalidad. Así que debemos recordar que solo los tontos nunca cambian de opinión. Y en que en el estudio de la palabra de Dios, cada uno de nosotros puede aprender cosas nuevas cada día. En cuanto a las observaciones del hermano Carlos, la primera es más bien una aclaración necesaria para la comprensión. Dije que el calendario judío es lunar, es decir, sigue los ciclos de la luna, mientras que nuestro calendario el gregoriano es solar. El hermano Carlos me señaló que el calendario judío es, en efecto, un calendario lunisolar y no simplemente lunar como el calendario musulmán. Lo que significa que sus meses son lunares, pero su año es solar. Y por eso la fiesta de las primicias y Pentecostés coinciden con la cosecha. Si fuera únicamente lunar, la Pascua y Pentecostés podrían cambiar de un año a otro, posiblemente en verano u otoño.
Esto significa que los meses se basan en los ciclos lunares, como en un calendario lunar, pero los años se ajustan para mantenerse en sintonía con el ciclo solar, como nuestro calendario. Anteriormente expliqué que para mantener el calendario en sintonía con las estaciones, se añadían meses intercalares. Intercalares, ¿no? Intercalares, perdón. A ciertos años, para evitar que festividades como la Pascua, las primicias y Pentecostés se desviarán dentro del año, como ocurre en el calendario musulmán, que es puramente lunar. Por eso, el calendario judío añade un mes intercalado aproximadamente cada 3 años. 7 veces cada 19 años. Así, la festividad de la Pascua siempre está vinculada a la primavera, como Dios ordenó en Éxodo 12 y Levítico 23. Recordemos que el calendario judío no es lunar, sino lunisolar. Es la primera cosa. Sin embargo, respecto al segundo comentario del hermano Carlos, me señaló un grave error. No dijo que fuera un grave error, simplemente lo dije yo. Cuando me lo dijo, fue a comprobarlo y me pregunté en qué estaba pensado para decir semejante estupidez. Así que corrijámoslo de inmediato. Se trata de la fiesta de los tabernáculos, para la cual usé lo escrito en Apocalipsis 21:3, y hoy una gran voz desde el trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Había dicho que esta promesa es un cumplimiento directo de la fiesta de los tabernáculos, donde Dios mora en una tienda entre su pueblo. Jesús regresará para establecer el reino de Dios en la tierra, donde la comunión con Dios será perfecta. Y el hermano Carlos me señaló, con razón, que Apocalipsis 21:1-4 no habla del reino milenial de Cristo, sino de lo que muchos creyentes llaman el estado eterno, es decir, el tiempo en que todo juicio habrá terminado, cuando el cielo y esta tierra habrán desaparecido, y cuando Dios habrá creado en su lugar un cielo nuevo y una tierra nueva. Y tiene toda la razón. Así que debemos corregir este error y comprender que esta fiesta de los tabernáculos, que celebra la presencia de Dios entre su pueblo, comenzará a cumplirse con el glorioso regreso de Jesús al final de la 70ª semana de Daniel. Y por supuesto, alcanzará su pleno cumplimiento cuando Dios more con la humanidad por la eternidad, como dice Apocalipsis 21:3. Confieso que no sé por qué cometí un error tan grave. Debo haberme distraído con algo, pues conozco muy bien el milenio, así como los cielos nuevos y la tierra nueva que vendrán después del juicio del gran trono blanco. Incluso debo decirle que, a riesgo de decepcionarlos, el libro de Apocalipsis es el que más es estudiado. El Señor me ha revelado tanto en este libro.
Así que espero que me perdonen por este error momentáneo. Gracias. Este estudio en las fiestas de Jehová nos permitió determinar cuándo comenzará el reinado de Cristo, el famoso milenio. Será en el mes de Tishri, es decir, es en septiembre u octubre, según nuestro calendario. También comprendimos que los últimos 7 años antes del fin del mundo, que aparecen en la Biblia como la 70ª semana del profeta Daniel, también deben comenzar en el mes de Tishri. Estos últimos 7 años antes del fin de los tiempos comenzarán, por lo tanto, con la apertura del primer sello, mencionado en Apocalipsis 6, a partir del versículo 1, que revelará el caballo blanco, que corresponderá a la aparición y el periodo de engaño del anticristo. Por lo tanto, es al final de este periodo de 7 años, específicamente durante los meses de septiembre u octubre, que Jesucristo regresará para cumplir con las fiestas de otoño. Lo creo. Ahora bien, debemos saber que este regreso de Cristo en ese momento concierne al pueblo judío y a quienes no son verdaderos creyentes, o incluso a los no creyentes, porque estas personas presenciarán el glorioso regreso del Señor Jesucristo. El Señor regresará en ese preciso momento una vez que haya derramado las copas de su ira sobre la tierra para librar la batalla final en Armagedón, como se confirma en Apocalipsis 19, versículo 11. Vamos a leer Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguna conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Perdón. ¿Y es? ¿Sí? Sí. Perdón. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta,
que había hecho delante de ella, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así pues, este periodo no concierne a los cristianos, ya que la Biblia dice que los cristianos no están destinados a la ira. Esto está escrito en la primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia entre los cristianos y el pueblo judío, así como entre quienes no pertenecen al Señor, radica en que la verdadera iglesia, los nacidos de nuevo, el cuerpo de Cristo, será arrebatada del mundo en el día de Cristo para vivir con el Señor para siempre. En este preciso momento hablaremos del rapto de la iglesia, un misterio revelado y anunciado por el apóstol Pablo en la primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Vamos a leer capítulo 4, primer Tesalonicenses, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta aclaración era necesaria para evitar confusiones.